De acuerdo. Entonces, ¿podemos dar inicio? Buenas tardes, buenos días a todos los colegas y personas que nos acompañan el día de hoy en esta nueva charla, que pues viene acompañada de un trabajo que se viene haciendo con CSI Caribe. Un agradecimiento pues muy especial a todo el equipo de CSI Caribe, CSI América, al ingeniero Nelson Morrison por permitirnos pues, con conocimiento en este espacio. Como sabemos, pues a nivel mundial estamos atravesando por unos tiempos trascendentales, los cuales pues hay que buscar la forma de apoyarnos, de crecer como personas y del mismo modo crecer de manera profesional. Y pues lógicamente generando aportes positivos a la sociedad en general. Para los que no me conocen, pues mi nombre es Francisco Javier Restrepo, soy especialista en estructuras, soy de Colombia y pues espero poder aportar algunas recomendaciones e información pertinente sobre los procesos para evaluar y determinar patologías en estructuras de concreto. Bueno, que tendrá este seminario, básicamente hablaremos de la patología estructural, como el proceso a desarrollar cuando queremos evaluar y generar un diagnóstico de una estructura existente. Entonces, esto estará compuesto por una visita preliminar de quien nos dará como la guía o nos enfocará en el camino de acuerdo a lo que tenga esta estructura y podamos determinar cuáles los daños o fallas que presentan las estructuras. En este caso, pues vamos a hablar de algunas enfermedades estructurales y los ensayos, lógicamente normalizados, para poder determinar propiedades y características propias de cada proyecto. Hablaremos pues de la exploración de cimientos, elementos que componen la estructura, levantamientos de fisuras, extracción de núcleos, esclerometrías, ultrasonidos, estados de corrosión, carbonatación, y finalmente cerraremos con un tema que será de conservación estructural, entrando un poco en el tema de conservación patrimonial y cultural, demolición parcial o total, y finalmente pues una adecuación o reforzamiento estructural. Es muy importante que tengamos en cuenta en esta parte que nosotros como ingenieros estructurales o afines que tengamos que desarrollar este tipo de procedimientos, pues tengamos muy presente de que todo este tipo de ensayos lo que nos va a permitir a nosotros es nos va a dar una luz para saber qué tipo de intervención o estrategia vamos a desarrollar para restaurar o para generar un mantenimiento o para determinar si hay que demolerla, ¿sí? Pero hay que tener muy en cuenta que el que tiene la última palabra es el profesional a cargo, de acuerdo a su experticia y a su experiencia en el campo, para saber, muchas veces arroja un resultado de un ensayo, si este es correcto, si es atípico, si lo podemos tener en cuenta o no. Entonces aquí ya podemos entrar a hablar un poco más de la patología. Como les mencionaba, pues la idea es hacer un estudio, un comportamiento irregular en las estructuras, identificar sus fallas. Como pueden ver, pues aquí hay algunos ejemplos donde vemos estructuras que pueden tener fallas superficiales, otras fallas más profundas, que ya ahorita a continuación voy a identificar un poco mejor. Porque finalmente, pues como ingenieros estructurales o afines, pues podemos desarrollar obras de ingeniería majestuosas en concreto reforzado, pero muchas veces no tenemos presente el tema del mantenimiento de dichas estructuras, por lo que realmente no es como tan, digamos, habitual que posterior a un diseño de una obra se tenga en cuenta el mantenimiento o la durabilidad de las estructuras.
Entonces se empiezan a presentar daños ya sea internos, externos, y no nos garantiza el buen comportamiento de la estructura. Aparte de eso, pues hay que tener muy presente de que muchas veces en las estructuras nosotros tenemos un diseño para un tiempo, una vida útil, que muchas veces ya la estructura cumple esta vida útil, y no quiere decir que la estructura ya no sirva, pero empieza de pronto a presentar ciertas enfermedades, ciertas afectaciones que de acuerdo a un mantenimiento adecuado o una buena evaluación y diagnóstico podemos realizar una reparación a tiempo, puesto que, o sea, la importante es intervenir las estructuras a tiempo. Esperar a que a ver si resiste, si no resiste, si eso todavía aguanta un poco. Esa es la peor estrategia y siempre va a ser la más cara. Siempre nosotros como ingenieros estructurales diseñamos pensando más que todo es en la resistencia mecánica de los materiales y no pensamos en la resistencia al medio de exposición al que se va a ver sometida la estructura. Algunas normativas, tanto colombianas, americanas, a lo largo del continente latinoamericano, se ha identificado que las normas de durabilidad son un poco ambiguas y de pronto hay que pensar en que de pronto no son suficientes los requisitos de durabilidad. Entonces hay que tener en cuenta eso, y eso es como un interrogante también que les dejo, si las normativas de cada uno de nuestros países son, digamos, pertinentes y incluyen una buena temática con referencia a la durabilidad de nuestras estructuras. Aquí podemos observar pues algunos tipos de daños, ya sean leves, severos, que se pueden presentar en las estructuras, ya sea por exposición, por factores externos, cómo se empieza a deteriorar una estructura, cómo se empieza a afectar hasta llegar al punto de que estructuralmente ya no tiene ninguna funcionalidad y por lo tanto pues va a requerir una reparación aún más cara. Por eso, como mencionaba, lo ideal era reforzarla a tiempo, o en el caso de realizar una evaluación y un diagnóstico a tiempo. Aquí evidenciamos más fallas. En este primer caso tenemos unas losas aproximadamente de 6 metros en esta estructura, donde de pronto por un mal diseño, por un mal reforzamiento, lógicamente que todo nos lo va a decir es una evaluación, un diagnóstico, pero se generaron ciertos pandeos que empezaron a quebrantar los marcos metálicos, se reventaron vidrios, empezó a ceder la estructura. Del mismo modo también presentamos otros casos donde encontramos unos altos grados de corrosión en elementos donde digamos que ya se pierde el recubrimiento del mismo y pues se ve gravemente afectado el refuerzo tanto longitudinal como transversal de los elementos. Pero ya entraremos más en materia sobre la corrosión más adelante. Como bien se sabe, este tipo de evaluaciones deben ser ejecutadas por un personal idóneo, que también pues lógicamente se tengan equipos pertinentes para cada uno de los ensayos que se pretende hacer para generar la mayor intervención en tema de investigar la estructura para encontrar todos estos factores, enfermedades que presente la estructura y así podamos determinar por camino la mejor estrategia para reforzar esta estructura. Entonces aquí hay uno de los, pues son algunos de los equipos más utilizados en estos procesos, como es el FerroScan. Es un equipo que nos permite escanear el refuerzo interno de los elementos. Es un ensayo no destructivo porque realmente, pues, como su nombre lo dice, escanea, no vamos a intervenir la estructura de ninguna manera y nos va a generar pues un reporte que ya más adelante vamos a ver cómo es el desarrollo del mismo, unos medidores láser para tener un poco más de exactitud en las mediciones. También tenemos equipos como detectores de materiales en los cuales pues podemos identificar si hay algún tipo de refuerzo. Tenemos el esclerómetro, que tenemos esclerómetros digitales, esclerómetros manuales, y también tenemos el extractor de núcleos, que es uno pues, de los ensayos más determinantes
en cuanto al tema de encontrar las propiedades de resistencia a compresión del material en estudio. Y lógicamente pues vamos a tener herramientas menores, puesto que se va a hacer un proceso de regatas, un proceso de adhesión de cimientos, entonces todo esto es como los equipos típicos que vamos a usar en este tipo de procedimientos. Entonces ya entramos, digamos, al primer tema de los ensayos ya de campo como tal, que son las regatas de inspección. Esas las vamos a poder encontrar tanto para cimientos, para elementos que componen pórticos, columnas, vigas, muros, pantallas. Lo ideal es que en este tipo de procesos, para regatas de inspección, sea un trabajo muy limpio, puesto que cuando es un tipo de regatas, como pueden observar aquí en la imagen, una regata para una columna, se hizo un trabajo limpio, el cual después de realizar mi regata, evidenciar, porque esto es uno de los ensayos más importantes, puesto que nos muestra en vivo y en directo el refuerzo real que tienen nuestros espaciamientos. De igual manera, tengo que hacer un trabajo muy limpio para que cuando yo vaya a hacer mi resane, vaya a recuperar la zona que intervení, pues no vaya a generar un daño adicional en la estructura. Entonces ahí es muy pertinente tener en cuenta los tipos con los que va a rellenar esto. Muchas veces cuando tenemos regatas que por muchos factores puede que no queden de la manera adecuada, con un buen corte, sino que se haga de una manera más manual, que sea con cincel, con una maceta, entonces vamos a tener una afectación mayor a este elemento, por lo tanto el resane que se le debe aplicar pues debe ser un mortero especial que me permita detectar pues queda comportándose de la misma manera, o por lo menos no la vamos a afectar más de lo que ya se puede encontrar. Aquí pues hay algunos ejemplos de exploraciones de cimientos. Aquí, como pueden observar, pues en la primera imagen tenemos, y muchas veces se espera encontrar zapatas, vigas corridas, a veces no lo encontramos. Aquí exploración en losas, exploraciones en vigas de cimentación, donde podemos muchas veces en algunos casos evidenciar que la viga ni siquiera presenta estribos. Entonces todo este tipo de casos es lo que se pretende encontrar y determinar en qué estado real se encuentra la estructura. Lógicamente que muchas veces hay problemas congénitos de los proyectos que vienen desde la etapa de diseño, de materiales utilizados, de la obra. Entonces todos estos factores pues también hay que tenerlos muy presentes dentro de este tipo de evaluaciones. Del mismo modo, pues hay que tener muy presente la exposición ambiental de las estructuras, ya sea que sea un ambiente marino, si es un ambiente urbano donde la presencia de dióxido de carbono es muy fuerte, también pues nos va a permitir determinar cuáles son los factores o cuáles son los ensayos más pertinentes para dicha evaluación. También muchas veces en obra uno encuentra que hay una defectuosa colocación del concreto. También se puede presentar que colocaron tuberías atravesando cimientos sin tener en cuenta como ciertos parámetros de ubicación de tuberías, donde se pierde prácticamente la sección completa de una viga. Entonces es importante obtener la mayor cantidad de información, recopilar la cantidad de características del proyecto para poder tener una mejor mismo. Aquí se muestran más exploraciones para columnas que nos permite pues mostrar, hacer una compilación de cuál es el refuerzo real de cada uno de los elementos. Del mismo modo, como les decía con anterioridad, la idea es que cuando se realicen este tipo de procedimientos, el resane y la recuperación de la zona se haga de la manera más óptima posible con el fin de no generar mayor afectación a estos elementos de la estructura. Entonces ya pues entrando un poco más en materia, ya vamos a hablar, como les mencioné con anterioridad, del primer equipo, que era el Ferroscan.
Como les decía, es un ensayo no destructivo, puesto que permite encontrar todo tipo de refuerzo dentro de los elementos que componen una estructura. Como pueden evidenciar, pues es muy versátil, se puede utilizar en todo tipo de obras. En este caso, como pueden ver, aquí se presenta una obra hidráulica, edificaciones, casas, en todo tipo de estructura de concreto. Es de fácil manejo y se puede presentar sin problemas. Es un ensayo muy, digamos que relativamente fácil. Es muy importante hacer un escaneado pertinente. Cada equipo pues trae su proceso de realización. No voy a entrar mucho en detalle en el tema del procedimiento, que esto ya es más del equipo y fabricante como tal. Pero como pueden observar, pues es un ensayo que se hace mediante un escaneo en una zona determinada de los elementos con una guía que nos permite como cuadricular y determinar una ubicación exacta, y de acuerdo a estas mediciones, pues él ya nos va a arrojar unos resultados, que es lo que vamos a ver a continuación. Aquí pues podemos ver los resultados que nos arroja. Lógicamente es un equipo electrónico que trae un software, el cual nos permite pues hacer el procesamiento de la información y obtener los resultados pertinentes. Acá en la imagen, en la parte superior, vemos el resultado. Digamos que esta es una radiografía, por decirlo de esta manera, de una columna, de un elemento de una columna, en el cual, de acuerdo a las mediciones y a la escala que maneja el equipo, pues él nos puede determinar qué refuerzos verticales tiene el elemento, cada cuánto están separados, qué espaciamiento tienen. Para el refuerzo horizontal, en este caso, pues los estribos, nos da qué número de barra tiene, a qué profundidad se encuentra y cada cuánto está espaciado. Entonces esto es ¿cómo decirlo? Más pertinente de cómo quedó realmente armado el elemento de acuerdo a unos planos estructurales, ¿sí? Porque aquí es donde se puede evidenciar muchas veces que quedó un mal armado, que por eso de pronto se puede determinar un comportamiento inadecuado del elemento, o del mismo modo verificar que corresponde a lo que se especificó en planos estructurales en su momento. Del mismo modo, aquí podemos ver el scan de una viga, que si ven la forma, pues sí hay una variación de una imagen a otra, donde nos determina los refuerzos verticales, que en este caso serían los estribos. En este caso está diciéndonos que tenemos estribos de 3/8 a una profundidad de 48 milímetros y espaciados cada 100 milímetros. Para los refuerzos horizontales, en el caso de la viga sería el refuerzo longitudinal, tenemos barras de 3/4 a una profundidad de 45 milímetros en ese punto y espaciados cada 30 milímetros. Bueno, ese es por esta parte, sería el ensayo del FerroScan, la interpretación de resultados. En el FerroScan hay varios equipos, pues yo mostré, digamos, el equipo que tenía disponibilidad propia. Hay equipos que traen para hacer un chequeo a profundidades desde 150 milímetros, 180 milímetros, y equipos mucho más avanzados y digamos, costosos, que son equipos que tienen alcances de profundidades de más de 400 milímetros, ¿sí? Que eso ya es para metas donde se quiere llegar a una profundidad importante. Luego pasamos al levantamiento de fisuras o grietas. En este ensayo, pues de acuerdo a sus características, se debe tener un especial cuidado, puesto que hay una diferencia entre las fisuras o grietas. Entonces, las fisuras son superficiales, con unos espesores muy delgados, los cuales, pues, como ven en las imágenes, se debe tener, digamos, como una cartografía de referencia que nos permita medir dichos espesores, pero digamos que la diferencia principal
es que las fisuras son muy superficiales y no intervienen en la profundidad del elemento, mediante que las grietas sí presentan una profundidad que interviene el elemento, donde muchas veces en unos ensayos que más adelante veremos de ultrasonido, también podemos identificar el comportamiento de este tipo de fisuras o grietas y determinar cuál es una grieta y cuál es una fisura. Pero en este caso, la diferencia principal es que las fisuras son superficiales, muy delgadas, y las grietas sí tienden a ser más gruesas, de más de 2-3 milímetros, e interfieren en la integridad del elemento en el cual están presentes. Tenemos fisuras o grietas activas o pasivas, lo cual hace referencia a que las fisuras o grietas activas son las que por medio de cualquier movimiento, impacto, alteración, van a variar su geometría con el tiempo de esta excitación, digamos una excitación dinámica, un golpe, un asentamiento, una consolidación del suelo. ¿Qué va a pasar con ellas? Pues que tanto en su ancho como en su largo. Ya estas son las que se llaman fisuras o grietas activas. Las pasivas, pues, es todo lo contrario. Lógicamente que cuando se hace este tipo de levantamientos y en la estructura se evidencian todo este tipo de afectaciones, hay que hacer un monitoreo pertinente, realizar ya sea por topografía, cuando tenemos problemas de asentamientos, hay que hacer un monitoreo topográfico constante, ya sea 2 meses, pero realizar un monitoreo para determinar cuál es el comportamiento de las fisuras o las grietas con el tiempo. Se utilizan métodos como los testigos de yeso para ver si la fisura sigue en movimiento, o los fisurómetros de regleta, que son un poco más, digamos que son más exactos, más profesionales, que nos permite determinar los ángulos de inclinación de la grieta, cuántos grados se está moviendo, hacia qué parte se está moviendo. Todo esto es debidamente con un proceso en el cual se recopila información y pues se obtiene el comportamiento de las fisuras o las grietas. Ahora continuamos con el ensayo de extracción de núcleos y compresión de los mismos. Este es uno de los determinísticos que se presentan en este tipo de evaluaciones y diagnósticos, puesto que una evaluación preliminar, pues se realiza se identifican ciertos puntos de la estructura, columnas, vigas, pantallas, si están presentes en la estructura, y se extraen estos núcleos, estas muestras, para determinar la resistencia a la compresión de cada uno de los elementos. Corroborar si la resistencia del concreto con lo que fue diseñado y para lo que fue pertinentemente ejecutado tenga relación con lo que se obtiene por medio de los resultados. De acuerdo, entonces, este proceso es un poco más complejo. El personal idóneo para realizar este procedimiento debe ser una persona que tenga el conocimiento del manejo del equipo. Muchas veces tienen que tener muy presente en dónde van a realizar la extracción del núcleo. Normal, la extracción del núcleo se hace en una zona cercana donde ya se hizo una regata para identificar por dónde está el refuerzo. En el momento de que se ejecute la extracción, pues no nos vaya a interferir de pronto una barra muy gruesa que pueda dañarnos el equipo o que pueda afectar de alguna manera el procedimiento. De igual manera, pues se hacen extracciones de estos núcleos. Hay unos que lo ideal es que se saque a compresión una muestra de concreto sólido sin ningún tipo de refuerzo. De mismo modo, pues también en algunos casos se extrae con refuerzo y pues se tiene que someter a unos ensayos adicionales, que es la tracción indirecta en la muestra extraída. Aquí pues vemos, es un proceso que se realiza en todo tipo de elementos que componen, ya sea en muros de cerramientos, columnas, vigas,
placas. Lo ideal es tener la mayor cantidad de información pertinente de la estructura para ejecutar una mejor evaluación y diagnóstico de la misma. Normalmente lo ideal es que estos equipos pues se preserven porque pues de todas maneras hay concretos de alta resistencia, digamos que la muestra de concreto no es tan sencilla. Muchas veces se tienen que utilizar brocas de diamante que permitan el corte, digámoslo, de una manera perfecto y limpio para una extracción correcta y que la muestra no se vea alterada. Aquí pues una parte de la normativa que rige en estos ensayos. Lógicamente tenemos pues la normativa americana, estos ensayos. Es muy importante tener en cuenta que el ensayo que se realiza, una de las primeras normas a tener en cuenta es el ASTM C617, que es el refrentado de los especímenes. Pues no es más que colocarle un mortero de azufre, que en el caso es digamos que los materiales más económicos, en los extremos del núcleo, que nos permita tener una superficie homogénea, que al momento de la compresión el esfuerzo se aplique de manera uniforme, resultados más reales, puesto que muchas veces al no realizar este procedimiento resulta que el núcleo tiene, digamos, una muy rugosa, puede tener algún triturado expuesto, que en el momento de que se apliquen las fuerzas, pues finalmente vas a obtener un resultado atípico o un mal comportamiento dentro de los resultados que vamos a obtener. Lo ideal es que por elementos, lo mínimo, lo ideal es que se hagan 3 muestreos, ¿sí? Para tener un promedio, ¿sí? Para tener un promedio de resistencia en los elementos, para determinar en un proyecto la resistencia de las columnas, la resistencia de las vigas, la resistencia de las pantallas. Entonces, digamos que como lo mínimo que se encuentran las normativas es que se realicen mínimo 3 muestreos para determinar la resistencia de estos materiales. Volviendo acá al tema de las normativas, bueno, tenemos el ensayo de resistencia a la compresión, que pues supongo que gran parte de quienes nos escuchan lo han realizado en algún momento de su vida profesional o lo han visto. Este es un ensayo donde ya después de tener refrentado nuestros núcleos, ya se procede al proceso de la compresión mediante una prensa, donde ya veremos un poquito más adelante de este ensayo. Estas son todas las normas que abarca esta prueba de los núcleos. En la normativa colombiana pues tenemos las normas ICONTEC, las normas técnicas colombianas, en los métodos para obtención y ensayos de núcleos extraídos o vigas de concreto aserradas, que ese pues es otro proceso. Y también pues en Colombia se presentan las normas sin vías. En este caso aplica la 41807, que es toma de núcleos y vigas en concretos endurecidos. En el tema del refrentado, se pueden utilizar yesos de alta resistencia o morteros de azufre, que es lo más económico, como lo mencionaba con anterioridad. Normalmente este proceso se debe dejar un día de curado del azufre para que la superficie se comporte bien en el momento del ensayo. Como les hablaba, aquí está el ensayo de la resistencia a la compresión de los cilindros, donde pues mediante una máquina, una prensa, se imprime esta muestra y de acuerdo pues a lo que tenemos de nuestra mecánica estructural, donde el esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área, vamos a determinar una resistencia para cada uno de estos núcleos. Como mencionaba anteriormente, lo ideal es que como mínimo se tomen 3. ¿Por qué? Porque muchas veces pueden haber núcleos en los que si no se realiza un buen refrentado, donde se obtenga un resultado atípico, pues vamos a tener problemas o vamos a tener dudas dentro de nuestro ensayo. Por eso lo ideal es tener un muestreo mínimo pertinente que podamos determinar una resistencia adecuada para este tipo de ensayo. Aquí pues se presenta un proceso del ensayo donde se realiza el muestreo, se hace un refrentado,
se le aplica el ensayo de la compresión y finalmente, pues dependiendo del equipo, se va a encontrar el esfuerzo de este elemento. Aquí pues es en el caso que muestro aquí, es un informe de un laboratorio en el que se muestra los resultados de varios elementos de un proyecto. En este caso son vigas, donde pues no creo que no se alcanza a ver muy bien, pero entonces donde se hace un registro de la fecha de toma de la muestra, la fecha de ruptura, las edades que tienen los elementos, sus cargas, las propiedades geométricas, su área, la densidad del elemento, la resistencia obtenida en relación con la resistencia de diseño para la cual fue creado este ensayo. De acuerdo a las normativas en general, tanto americanas como colombianas, pues se encuentra que pues, la edad mínima de las muestras para ser tomadas, extraídas de una estructura, es para mínimo de 14 días. O sea, una obra fue ejecutada, fue fundida, y pasados 14 días es el momento para realizar toma de muestras, de ser necesario para una obra nueva. En el caso de obras ya existentes, donde pues tiene ya un tiempo determinado de vida útil, ya se puede hacer la toma sin ningún inconveniente. Lo ideal es que cuando se realice la toma de los núcleos, se deben ensayar dentro de los 7 días siguientes a su extracción. En el caso de no poder acceder a la realización de este ensayo, ya sea por causas externas, digamos, ya sea como en estos momentos una cuarentena, una pandemia a nivel mundial, donde el ingeniero días antes de extrajo unos núcleos y resulta que cerraron todo y no puede fallarlos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Se pierden esas muestras, las podemos conservar, son válidos, ¿qué puede pasar? Entonces, de acuerdo a las normas, pues lo ideal es que si yo no puedo ensayar dentro de los 7 días de haber tomado la muestra, se realiza un proceso que es, digamos, encamisar cada muestra en plástico, envolverlas, ¿para qué? Para que no pierda sus propiedades de humedad y se guarde en un ambiente donde la temperatura sea regular, una temperatura ambiente, que no se vaya a ser sometido a calor ni a mucho frío. Lo que se busca es que conserve sus propiedades de humedad. Muchas veces en el caso de los tanques, cuando tenemos que extraer núcleos en tanques industriales, en algún tipo de resultados de estos núcleos, entonces lo que se hace es extraer estas muestras, sumergirlas durante un mínimo de 40 horas en agua saturada con cal a 23 grados aproximadamente. ¿Por qué? Porque lo ideal es que cuando se realice la toma de estos núcleos, pues al momento de ensayarlos tengan las mismas condiciones en las que se encuentran en el medio de donde fueron extraídos. Aquí podemos ver ya un poco más grande la interpretación de los resultados, ya énfasis en lo que hablaba ahorita, el número de muestras que se toman, puesto que muchas veces yo puedo tener valores atípicos muy alejados el uno del otro, por lo que eso me va a impedir a mí tener una resistencia promedio, una resistencia cercana a la realidad de este elemento. Digamos, yo aquí en este caso tengo resultados de resistencias en vigas, donde tuve un resultado de 7.6 megapascales, 10.2, 9.2, 10.6, 11.9, 12 megapascales respectivamente. Y lo que se puede ver es que hay una tendencia en los valores. Entonces, digamos que yo puedo asumir como ingeniero que puedo hacer un promedio y encontrar un valor típico de pertenecer a este elemento. Pero muchas veces puede pasar que no, yo solamente tomé muestreo de dos núcleos nada más de un elemento y resulta que uno me arroja un valor de 20 megapascales y el otro me arroja un valor de 7 megapascales. Entonces son valores demasiado distantes donde yo no puedo hacer un promedio porque estaría incurriendo en un error, donde no voy a tener un valor real que pertenece a este elemento. Por eso hay que tener especial y muchas veces hay que ser
digamos, hay casos donde, en proyectos donde el dueño o el cliente del proyecto dice, es que necesito que me evalúe esta estructura, pero mejor dicho, usted no me la puede tocar, no me puede intervenir, solamente, bueno, sáqueme un núcleo y nada más. Hay que ser muy claros y hay que ser muy concisos de que nosotros no podemos muchas veces como profesionales decirle al cliente lo que quiere escuchar. Hay que ser conscientes de que hay unos procesos, hay unas normativas y que de eso va a depender buen resultado, la buena ejecución de un proyecto para obtener resultados pertinentes. Entonces, por eso es muy importante que se realice este tipo de tomas de datos. ¿Por qué? Porque ya voy a tener más información que me va a hacer corroborar la respuesta que estoy obteniendo, ya sea por medio de este ensayo o por una esclerometría, que ya vamos a ver más adelante, pero hay que tener en especial cuidado con las tomas. Nosotros no nos podemos guiar solamente por un solo valor, porque hay muchos factores que pueden alterar nuestros resultados. Una mala colocación del concreto, una mala disposición del refuerzo, las condiciones ambientales a las que se ve sometida una columna esquinera, una columna de borde, una columna interna, una columna que esté dentro de un tanque. Son muchos factores que pueden afectar la resistencia de un elemento. O muchas veces hay proyectos en los cuales nosotros podemos determinar de elementos qué cantidad de núcleos vamos a tomar. Entonces, también hay que tener muy presente eso, la configuración estructural del proyecto, cuántos elementos lo componen, qué resistencias están en el proyecto, porque algunas veces se puede presentar que hay proyectos en los que se diseña con una resistencia para columnas y vigas, un ejemplo de 4000 PSI, pero resulta que lleva unas pantallas adicionales y estas pantallas están en 5000 PSI. Entonces, son factores que hay que tener en cuenta en todo tipo de proyectos. Aquí mostramos otro tipo de resultados, que pues esto varía, digamos, de un laboratorio a otro. En algunos nos dan una información más detallada, en otros un poco menos detallada. Nos pueden mostrar el tipo de fallas, se puede mostrar la geometría, nos puede decir qué tipo de fallas se presentan en el elemento y la información pertinente que nos permite determinar el comportamiento del concreto. Ahora, en el tema del ensayo de esclerometría, pasamos a hablar que este es un ensayo no destructivo en el cual nosotros podemos determinar, se puede determinar la resistencia de los elementos, pero no es un ensayo determinístico, puesto que es un ensayo que puede verse afectado por diversos factores donde digamos que los resultados obtenidos no nos va a decir una realidad de los elementos. Es un ensayo que se realiza desde hace muchos años, donde pues se ha ido perfeccionando con el tiempo, inicializan esclerómetros manuales, que ya vamos a ver su funcionamiento más adelante, y del mismo modo pues ya tenemos esclerómetros digitales, los cuales pues nos permiten encontrar los resultados de manera más adecuada y un procesamiento de información más. Como pueden ver, pues también es un procedimiento en el cual el tema se puede realizar en elementos que componen pórticos, pantallas, obras hidráulicas, puentes. Entonces, es un ensayo muy versátil. Va a hacer una correlación, ya sea con la extracción de núcleos, como pueden ver en la primera imagen. En este elemento tipo columna, una extracción de un núcleo, donde vamos a tener unos resultados que los vamos a correlacionar pues con los resultados que nos arroje con el esclerómetro y nos permita presentar una relación para tener una idea de si sí fue funcional el ensayo. Hay muchos factores que no lo pueden afectar. Aquí se presenta pues la normativa que rige dicho ensayo, el estándar para rebote en el hormigón endurecido, que es una norma americana.
ASTM, la norma colombiana, como les mencionaba, las normas técnicas colombianas, donde nos muestra pues el método de ensayo para medir el número de rebotes en concretos. Y en Colombia pues también tenemos las normas INVIAS, pero finalmente todas se relacionan entre sí. Aquí podemos observar, como les decía, el esclerómetro manual y cómo es la interpretación y el manejo de resultados. Este es pues un esclerómetro de rebote, en el cual, pues, como les mencionaba, no es un ensayo porque hay muchos factores que lo pueden afectar. Si no se prepara la superficie donde se va a aplicar, entonces lo ideal es que se realice sobre superficies confinadas, que no haya materiales desprendidos, que el equipo se encuentre calibrado y sobre todo se debe tener especial cuidado con el ángulo de aplicación del equipo. Entonces, la idea es que cuando se tome, por eso decía que en relación con la extracción también se debe tomar para que haya una relación y poder comparar las resistencias obtenidas de estos concretos. Lo ideal es que se aplique sobre las superficies confinadas, se haga un retiro del recubrimiento y lo ideal es que los elementos que se ensayen deben tener un espesor mínimo mayor a 100 milímetros y estar fijos pues, dentro de la estructura, porque cualquier movimiento o cualquier, digamos, trituración que pueda generar el equipo de elementos pues puede afectarnos directamente el ensayo. La preparación pues, de la superficie a ensayar debe ser una zona de marca que se debe realizar, digamos, un cuadro mínimo de 200 milímetros por lado. Se deben emparejar las superficies ásperas, blandas o con mortero suelcionado, porque esto también nos puede afectar el ensayo. Y pues digamos cuando tenemos superficies lisas que digamos son rígidas, no tienen desprendimiento, pues se puede ensayar sin problema. Hay que tener también mucho cuidado en que si tenemos elementos con presencia de carbonatación, que ya lo vamos a ver más adelante este tema, pues no va a ser un resultado muy preciso, puesto que el comportamiento del concreto es distinto. Lo ideal es que esta zona en la que se pretende realizar el ensayo se dé con una antelación de 24 horas y ahí sí ya se procede a la realización del ensayo. Las normativas como tal nos mencionan que se debe realizar pues el proceso de colocar el esclero y que realice su rebote, identificar inmediatamente que no rompa la superficie o que no produzca pues ningún tipo de trituración, porque en el momento de que suceda esto pues se debe descartar el valor que registra. Lo ideal y lo más adecuado es que se realice el ensayo de forma perpendicular a la superficie y lo mínimo de registros que se deben ejecutar son 10. Ese es el mínimo que es lo ideal para obtener relativamente adecuado. Entonces, como pueden ver en la presentación, nosotros tenemos unos resultados de un laboratorio tomados por un esclerómetro de este tipo, el cual al momento de generar el rebote sobre la estructura de concreto, él me medida sobre una regleta, la cual ese es el registro que yo voy a tomar. Si hice un procedimiento adecuado, yo puedo tener en cuenta este valor y colocarlo en cada uno de los puntos que tomé. Entonces, digamos, este es un ejemplo corto en el que muestro en medio de un mismo elemento, en esa cuadrilla que hablamos de 200 milímetros de lado. Aquí hay 6 registros donde obtenemos unos valores que nos marca esta regleta y el valor promedio, en este caso de ser manual, se debe tener en cuenta una relación entre el ángulo de aplicación del elemento, cuando puse el esclerómetro, en qué ángulo lo puse, si lo puse perpendicular al muro, si lo puse a 45 grados o a 90 grados, de acuerdo a lo que esté probando, perdón. Entonces, en este caso, tuvimos estos valores de registro, los cuales fueron un ángulo de impacto de 0 grados. Entonces, ubicamos los 0 grados en esta tabla de relación. Entonces, el promedio de registro que obtuvimos de estas tomas. Entonces, en este caso fue un valor promedio de 34. Ubicamos de acuerdo a nuestro ángulo
y obtenemos una resistencia. Aquí se encuentra el valor, en este caso es 260 kilogramos por metro cuadrado, que nos representa aproximadamente 3.714 PSI. Y lo mismo se realiza para cada punto con el fin de obtener una resistencia promedio. Eso es lo que se busca, pero como les mencionaba, no es un ensayo determinado, quiere es que se pueda determinar y relacionar con una extracción de un núcleo, que es un ensayo más seguro. Entonces, por eso es de que se identifiquen las zonas donde vamos a hacer estos muestreos para poder tener una relación. Que es el mismo proceso en otro elemento, donde se hace una toma de registro manual, se hace un promedio, se hace una relación de acuerdo al ángulo de aplicación, tiene una resistencia pertinente para este ensayo. Y finalmente, pues obtenemos esta resistencia. Lo ideal es que el equipo esté calibrado, lógicamente que tiene un rango, digamos, de error de más o menos entre un 3 a un 5%, y nos ayuda a corroborar un poco la información obtenida por medio de los ensayos de núcleos. Aquí, como les mencionaba, con el avance de la tecnología, encontramos ya los estereómetros digitales, los cuales pues su fabricante desarrolló su pertinente software para la extracción de datos y muestra de información, donde como pueden ver un ejemplo de resultados de un ensayo, donde él toma sus muestras, su registro digital, hace su procesamiento interno y nos da un valor directamente. Ya no tenemos que realizar un cálculo, sino que directamente se tenga la resistencia del elemento. Pues ya con un equipo de estos pues es mucho más, digamos, más sencillo, es menos el trabajo manual y pues es posible realizarlo de una manera más rápida. Ahora vamos a entrar en uno de los ensayos, digamos, antes, puesto que es un ensayo muy versátil. Es un ensayo en el cual podemos determinar calidades del concreto, hacer identificación de grietas o de fisuras cuando ya se nos convierten en grietas de acuerdo a su comportamiento, que es el ensayo del ultrasonido. Es una herramienta supremamente útil, como les mencionaba, porque es un ensayo que viene y destruye el elemento y puede obtener resultados muy rápidos. Y con la exactitud que este ensayo, pues realmente el muestreo que se realiza puede ser determinístico con una sola toma. O sea, no necesitamos tener un registro de varios valores para determinar si es correcto o no. Con una sola toma podemos identificar varias propiedades. Digamos que uno de los resultados principales que se obtienen con este ensayo, mediante la normalmente, porque este ensayo en lo que consiste es darnos unas velocidades de onda mediante un pulso ultrasónico que viaja a través del concreto. Pues él va, digamos que básicamente se desarrolla, como un transcursor emisor, donde va a emitir una onda que va a viajar a través del conductor receptor, donde ambos pues están acoplados y resecciona el pulso ultrasónico emitido. Estas son las normativas pues, que rigen este ensayo. Las ASTM C 597-16, prueba estándar para velocidad de pulso a través del concreto, y las normas técnicas colombianas, que es el método de ensayo para la velocidad de pulso ultrasónico a través del concreto. Aquí pues algunos resultados, digamos que son sencillos, donde podemos obtener las velocidades, como les mencionaba. Cuando tenemos concretos homogéneos, uniformes, de calidad, las velocidades son altas. Cuando tenemos concretos que pueden tener vacíos, que pueden tener que tuvieron una mala colocación, las velocidades nos van a variar.
Del mismo modo hay que tener muy presente que cada uno de estos, cuando se realice este ensayo, si está en medio, hay refuerzos, las normas son muy específicas para los factores de corrección de resultados, puesto que este ensayo, digamos, si hay mucho refuerzo embebido dentro del concreto donde estoy tomando mi muestra, pues lógicamente que me va a afectar el transcurso de la onda, porque la onda ya no va a viajar del mismo modo. Entonces, todo esto es lo que ya hay que entrar, digamos, a un modo más analítico dentro de la normativa para identificar estos factores de corrección, porque lo pertinente con los resultados que nos arroja el equipo es determinar sus propiedades, como el módulo de elasticidad dinámico, podemos hacer unas correlaciones y encontrar estos módulos, el módulo de Poisson, diferentes propiedades elásticas del elemento. Del mismo modo también podemos hacer de ultrasonido, los cuales nos permiten también determinar el comportamiento de las grietas, si son grietas perpendiculares a la superficie del elemento, si son grietas oblicuas que empiezan a generarse en forma de cortante en el elemento. Todo esto lo podemos identificar por medio de este ensayo. Como les decía, es un ensayo que no requiere muchos registros. Lo ideal es que, digamos, ya sea por criterio del ingeniero a cargo, pues tome 3 muestras de un mismo a diferentes alturas del elemento, en el tema de una columna, digamos, en el arranque de la columna, en la mitad y en la zona superior, o en el primer tercio de la viga, etcétera. Lo ideal es realizarlo de esa manera. Este ensayo se puede realizar pues en espesores desde 100 milímetros hasta 3000 milímetros. Eso ya depende del equipo a utilizar, pero realmente esto es lo que nos permite realizar este equipo. Ahora entramos a uno de los temas más importantes y trascendentales de estas evaluaciones y diagnósticos patológicos, los estados de corrosión. Esto es uno de los factores más importantes y que más se presentan en las estructuras, y normalmente en estructuras que son expuestas a ambientes agresivos urbanos, a ambientes marinos, los cuales son muy agresivos. Entonces, ahí es donde retomamos el tema de tener en cuenta la resistencia al intemperismo al que se va a ver sometida la estructura. Nosotros no siempre tenemos en cuenta este tipo de cosas en temas de durabilidad, perdón, y esto es lo que impide que la estructura pueda comportarse adecuada. Digamos, aquí muestro algunos ejemplos de cómo se comporta una estructura, la cual fue, digamos, empezó la ejecución de su obra hace un par de años atrás, y por factores externos se tuvo que suspender y quedó abandonada. Entonces, hay refuerzos expuestos, sometidos a la lluvia, al sol, al viento, a cantidad de ambientes agresivos, que lo que genera pues es un alto nivel de corrosión. Aquí podemos ver diversos ejemplos de columnas, de pantallas corroídas, y de cómo también empieza a afectar la estructura de concreto, finalmente con los grados de oxidación. Es muy importante tener en cuenta cuando se presentan estados de corrosión, en la inspección visual que realiza el profesional, es que muchas veces miramos un elemento y decimos, sí, está corroído. Bueno, pero ¿a qué punto o qué ensayo me determina estos estados de corrosión? ¿Qué puedo hacer para solucionarlo? ¿Aplico inhibidores de corrosión? ¿Aplico ánodos de sacrificio? ¿Qué puedo hacer? ¿Recubrimientos acrílicos? ¿Barreras contra el dióxido de carbono? ¿Proteger el concreto? ¿Qué método puedo aplicar? Entonces, lo ideal es que se tenga muy presente, primero que todo en una inspección visual, es el diámetro de las barras. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a encontrar, digamos, vigas o columnas donde hay altos grados de corrosión, y cuando digo altos es porque ya se ha expuesto, digamos, al aire libre
la sección confinada, donde ya tengo aceros expuestos, donde se ha perdido la protección pues, del acero. Entonces, por eso es que aquí se menciona que a menor diámetro, pues voy a tener mayor superficie expuesta, puesto que se va a generar los vacíos dentro del refuerzo. Y pues a menor diámetro, pues mayor va a ser la velocidad de corrosión, porque se va a impartir a lo largo de todo el elemento. Este es uno de los ensayos, digamos que de cierta medida un poco no destructivo, porque este ensayo nos mide el potencial de celda media del acero de refuerzo y nos da una idea de cómo es el comportamiento del acero sin tener que, digamos, realizar una regata o intervenir la estructura, puesto que este solamente requiere, digamos, que hacer una perforación en el elemento hasta llegar al acero, que puede realizarse con un taladro, que digamos, en este orificio que se genera, se realiza una conexión positiva a esa barra, y la conexión negativa se lleva pues a un electrodo de referencia, y él nos va a marcar un voltaje, el cual va a estar relacionado con ese electrodo de referencia, y aquí, como pueden ver, nos da una relación. Esto es basado en el ensayo pues, de la ASTM dentro del método de prueba estándar de medición de potencial. Entonces, esta es nuestra referencia normativa, en la cual nos da unos valores que si tenemos un 20% de ese voltaje, pues la probabilidad de corrosión va a estar del 10% o menos. Si ese voltaje oscila entre el 20 y el 35%, pues va a haber una región que puede que sí, puede que no, va a haber una región de incertidumbre que ya habrá que ver en ensayos, o si es superior al 35% esa relación, pues vamos a tener que es el 90% más probable de que se tenga dentro del elemento. Aquí es muy importante tener en cuenta este tema, y es que pues hay algunas, digamos, metodologías de solución, los cuales pues digamos que las más típicas son los inhibidores de corrosión, se aplican a los elementos. Muchas veces cuando ya el elemento está totalmente corroído, pues lógicamente que hay que reemplazarlo, generar unos traslapos, mostrar cuál es la zona más afectada y reemplazarla en su totalidad si es necesario. De ahí entra el tema de las demoliciones, o en el caso de si son estructuras que van a ser expuestas a ambientes agresivos. Por ejemplo, digamos, en el caso de Colombia tenemos la zona de Maná, al norte de Colombia, en La Guajira, donde son zonas donde la presencia de sulfatos, cloruros, el tema marítimo es muy agresivo de esa zona. Entonces, lo ideal es que se tenga en cuenta en el momento de ejecutar una obra, la utilización de anodos de sacrificio. Los anodos de sacrificio es un anodo, digamos, como un tipo de pastilla de zinc que se amarra al armado del concreto antes de su fundición, y después de su fundición ya en el comportamiento al que se verá sometido la estructura, pues el acero se convierte en un cátodo y ese zinc se oxida, puesto que actúa como un ánodo. Pues ya es un tema, digamos, ya dentro del campo químico, pero el tema es que son metodologías, son procesos que nos permiten, digamos, proteger nuestra estructura. Se pueden utilizar recubrimientos acrílicos, barreras contra el CO2, ya sea por pinturas. Ya cuando la estructura, pues lógicamente presenta desprendimientos de concreto y es muy visible la oxidación, pues es porque ya está totalmente invadida, como les mencionaba. Eso es como, digamos, médicamente hablando, cuando ya una enfermedad hizo metástasis, entonces ya el elemento pues no está cumpliendo sus funciones. Hay un factor que se puede calcular muy importante en esta parte, corrosión, y es que pues no suena muy bien en Colombia, pero es el factor Paraco, que es el porcentaje de acero de refuerzo afectado por la corrosión. Este factor es una relación entre el acero afectado por la corrosión que identificamos dentro de nuestra evaluación con respecto al acero total de la estructura, que ese lo podemos obtener mediante los planos estructurales, memorias estructurales, que no muchas veces están
pero cuando están, lo ideal sería realizar este procedimiento para encontrar, digamos, a nivel global este factor, el cual nos va a determinar si esta relación nos da menor al 1%, pues estamos dentro de un rango aceptable de corrosión. Si está entre un 1 y un 3, es una situación de riesgo que se puede presentar algo de corrosión. Estando entre el 13 al 5%, pues es una situación donde ya se presenta y no es confiable. Y cuando es mayor al 5%, pues es un peligro inminente de colapso o la falla de los elementos. Esto hay que tenerlo muy presente, este factor, cuando aquí lo que les acabo de comentar es a nivel global de la estructura. Yo lo puedo hacer del mismo modo para un nivel ya más local, digamos solo para columnas, solo para vigas, pero entonces aquí ya los resultados me van a cambiar, porque ya es un valor aceptable entre una zona local que sea menor al 5%, va a ser aceptable cuando estoy hablando localmente de solo vigas o solo columnas, pero cuando ya tengo valores superiores al 10, al 15, al 20%, pues ya tengo que tener especial cuidado en un peligro inminente de falla del elemento. Hasta este punto es muy importante siempre decir, como les mencionaba con anterioridad, y es que al cliente siempre se le debe decir la verdad, puesto que la persona, el cliente, el dueño de la propiedad puede que no tenga conocimiento, como hay casos que sí tienen algo de conocimiento sobre el tema, pero ellos confían totalmente en nosotros, en nuestro profesionalismo y sobre todo en la ética como ingenieros que estamos diagnosticando la estructura. Entonces, ahí como vuelvo y les repito, la idea no es decirle al cliente lo que quiere escuchar, sino decirle de, de lo que ocurre con su estructura. No es decirle, no, está más o menos, o no es nada grave, ella aguanta un poquito. No, hay que ser realistas porque estas son pruebas, o sea, irrefutables, son pruebas que no nos van a permitir, digámoslo así, o sea, cambiar la realidad del elemento, porque finalmente la ciencia, la mecánica de los materiales jamás va a cambiar a lo largo de toda la historia de nosotros. Nosotros podemos crear mejores tecnologías, mejores procesamientos de información, mejores metodologías de diseño, mejores estrategias de reforzamiento, pero finalmente el comportamiento del material siempre va a ser el mismo y nosotros no podemos cambiar eso. Entonces, hay que ser realistas en los casos que realmente sean críticos o que se tenga que demoler. Ahora entramos al tema de carbonatación, que pues está muy relacionado también con el tema de la corrosión. La carbonatación pues es un proceso, un ensayo más sencillo de ejecutar, puesto que este se realiza tanto en regatas como en núcleos, en los muestreos, tiene su normativa pertinente. En este caso, digamos que este ensayo no es muy, ¿cómo decirlo? No se tiene mucha información acerca del ensayo. Habla, digamos, en la norma americana se habla un poco de la carbonatación en el método de prueba estándar de densidad, absorción y vacíos en el concreto. En las normas técnicas se menciona un poco en el tema de la durabilidad de estructuras de concreto. Pues no tengo en este momento presente si de pronto en algunas normativas a nivel no sí lo manejan de una manera más específica. En esta ocasión yo hablo desde el tema de las normativas americanas y que por eso mencionaba que era un poco ambiguo el tema de la durabilidad de los concretos. Entonces, ese motivo que lo trato, digamos, de esta manera corta. Aquí pues se muestran algunos resultados. Entonces, ¿en qué se basa el ensayo? Es en aplicar tanto a la muestra como a las regatas un líquido, que es un químico que es fenolftaleína, el cual, de acuerdo a la reacción con el concreto, va a tornarse de un color fucsia, un rosado pues brillante, para el concreto sano. Ya el concreto que ha perdido su pH, que está por debajo de 9, que es un concreto ya carbonatado, el dióxido de carbono ha generado sus efectos, pues este concreto no va a tomar ninguna coloración.
¿En qué incide esto? En que entre más carbonatado el concreto esté y llegue hasta, digamos, que supere el recubrimiento de los elementos, pues vamos a encontrar que, que se nos va a empezar a presentar procesos de corrosión, por lo cual es importante que este ensayo a la par con regatas, con ultrasonidos, con ensayos de corrosión, inspecciones de corrosión, y están relacionados para determinar el mismo comportamiento dentro de cada uno de los elementos. Aquí, como pueden observar, los resultados que se arrojan son sencillos, digamos, ahí se presenta la profundidad de carbonatación en cada uno, digamos, en este caso para esta regata fue de 0,1 metros, digamos, un espesor de carbonatación. Aquí es otro ejemplo que es la profundidad de carbonatación de 1,6 centímetros. Esto varía, digamos, de un elemento a otro. Aquí hay otro ejemplo donde encontramos en estos, aquí ya son 4 o 5 centímetros de carbonatación, o sea que hay un alto grado de presencia de carbonatación en los concretos, y finalmente pues pues no es, digamos, algo aceptable, en lo cual ya hay que empezar a determinar qué zonas hay que recuperar, si hay que reforzarlas, si hay que aplicar algún tipo de procedimiento para proteger el concreto. Perdón. Bueno, ya digamos que básicamente estos eran los elementos los ensayos que se pretendían presentar. Como lo menciono, pues estos ensayos y procedimientos desarrollados permiten, por medio de sus resultados, pues, realizar unos cálculos y unos modelos matemáticos que nos ayudan a determinar el estado actual de nuestras edificaciones existentes. Digamos, en el caso de que se esté realizando normalmente un proceso de un estudio de vulnerabilidad y posteriormente un reforzamiento estructural, pues toda esa recopilación de información mediante estos ensayos nos va a permitir determinar el estado real de la estructura. Ahora quiero pues hablar un poco de este tema, entrando dentro del ámbito de vulnerabilidad estructural, y es que muchas veces nosotros encontramos obras de ingeniería donde son de interés patrimonial, de interés cultural, y pues que lo ideal es que se preserven a pesar de que ya hayan cumplido, digamos, con su vida, con las cuales fueron diseñadas en su momento. Entonces, por lo tanto, digamos que en este momento, ya teniendo la información del proyecto en temas de propiedades y características de materiales, pues ya se pueden generar y proyectar estrategias de intervención o metodologías de reforzamiento, las cuales se deben analizar muy bien para generar la menor afectación posible a este tipo de estructuras. En este caso que les muestro, es una de las casas de la Universidad de CESA, de aquí de la ciudad de Bogotá, donde son casas que tienen más de 50 años de haber sido construidas, y donde por su arquitectura, sus acabados e historia, preservarse en lo máximo posible. Por lo tanto, se debe realizar pues una evaluación y un diagnóstico muy minucioso, muy pertinente, muy profesional, en el cual se busque la manera más óptima y eficiente, que no siempre es económica, para reforzar sin generar mayor afectación. Aquí hago énfasis en la parte económica porque hay muchos reforzamientos que, por más que se decida o se quiera realizar, la estructura, pues no digamos que no es pertinente ciertos procesos para ir. Por lo tanto, a veces la alternativa que funciona no siempre es la más barata. Entonces eso también hay que tenerlo muy en cuenta. También pues hay casos donde la estructura, por su mal estado, por los resultados obtenidos, pues debe demolerse de manera parcial o total, y pues si la información del diagnóstico pues no es favorable para la estructura, pues ya se determina qué tipo de demolición se va a hacer, tanto ya sea general o, o parcial. Lo ideal es que el ingeniero
el equipo a cargo de estos estudios pues evalúe todo tipo de estrategias que le permitan encontrar estos resultados. Aquí en este caso, como les mencionaba, esta casa, una casa patrimonial, donde se realizó su pertinente levantamiento estructural y la evaluación y diagnóstico de patologías de toda la estructura, donde se hace un levantamiento general de la estructura en todos sus niveles, donde está compuesta de muros, si en el caso de que tuviera columnas, sus vigas, sus sistemas de entrepiso, y con todas las propiedades que encontramos por medio de estos ensayos y esta determinación de las patologías y comportamientos de la estructura, pues también procesar un modelo matemático para encontrar, mediante análisis estructurales y comportamientos dinámicos, cuál es el estado de dicha estructura. Entonces, como pueden ver, pues digamos que este tema ya de la vulnerabilidad de reforzamiento es un poco un tema, digamos, posterior a lo que acabamos de ver, pero lo quise pues traer a colación para que vean la relación que hay entre todos estos procesos y cómo está entrelazado de todo el, digamos, el personal y la interdisciplinariedad que hay con los obreros, con el personal idóneo de carga de ensayos, con el residente de la obra que lo maneja, ya sea un arquitecto que esté presente para la toma de los ensayos, los resultados, como el ingeniero calculista, el ingeniero que se especializa en reforzamiento, pues procesa esta información, genera un resultado. Entonces, es muy importante tener en cuenta todo esto. Posterior a esto, pues lo que les hablaba de la demolición total o parcial, depende de las situaciones, de los resultados obtenidos, como les mencionaba. Se pueden generar muchas veces demoliciones parciales, ya sea de forma mecánica, de forma manual, o muchas veces si se presenta una demolición total, si es disponibilidad del proyecto, de la zona, y es económicamente viable, se utiliza para la demolición, porque esto que es muy importante tener en cuenta, sobre todo la seguridad de los trabajadores. Entonces, estos son aspectos muy importantes a tener en cuenta. Aquí otro tema que se me pasa por alto es también en cuanto al tema del manejo de los residuos de demolición. Eso también es un aspecto muy importante que deben tener en cuenta los ingenieros o las personas que estén manejando el tema, puesto que esta disposición pues también puede haber afectada la zona que el proyecto. Entonces es un aspecto importante también a considerar dentro de estos procesos. Finalmente, pues nosotros encontramos, de acuerdo a estos estudios, a estos dictámenes estructurales, el estado real de una estructura, pues se obtiene una alternativa, una estrategia de intervención o reforzamiento. Ya nosotros definimos qué estrategia vamos a tomar. En este caso, pues muestro algunas alternativas para reforzar algunos procesos en los cuales pues, puede estar el encamisado de vigas, columnas, mediante aumentos de secciones, recuperaciones, reforzamientos. Digamos aquí en esta primera imagen, podemos ver una columna encamisado metálico por medio de platinas, en el cual antes de realizar un proceso, de acuerdo al estado de la procede siempre con protocolos de seguridad, donde se realiza un pertinente reforzamiento. Aquí se puede mostrar, digamos, algunas propiedades de dicho reforzamiento. Se realiza el proceso, tanto de solernos que van dentro del concreto, se aumenta la sección, se rellena con unos morteros especiales que nos permiten tener una sección primero más grande y que cumpla con la función de su capacidad en temas de resistencia por cargas verticales o disposiciones sísmicas. Aquí, como les mencionaba, hay otros tipos de reforzamiento, ya sea por recuperación de sección, aumento de sección en vigas,
hay que tener muy presente que se debe escarificar las secciones. No se puede colocar directamente sobre los concretos viejos. Lo ideal es escarificar ciertas zonas hasta encontrar un buen concreto y ahí ya realizar, ya sean epóxicos, nuestra disposición de refuerzos adicionales y darle pues un mejor comportamiento a estas secciones. También está lo que les hablaba, el encamisado de columnas, ya sea netamente con concreto, donde se hace un armado adicional, el cual va anclado a lo largo de la columna por anclajes epóxicos en este caso, y pues finalmente se realiza un proceso de encofrado y fundición del elemento. Aquí pues es un proceso de reforzamiento en mampostería, en el cual se aplican unas platinas que son, digamos, dentro de la mampostería un proceso que no es tan invasivo, en el cual se realizan unas platinas tipo sándwich, se realiza un regateo alrededor de cada muro, se colocan estas platinas por cada lado del muro y digamos, se aprietan con unos pasadores y que nos generen estos marcos metálicos para darle más soporte y resistencia a nuestros muros. Acá tenemos pues arriestramientos metálicos en la zona superior, arriestramientos metálicos para estructuras de concreto que nos permite pues contrarrestar efectos sísmicos. Este es un proceso también que se da en los proyectos en el mundo, en el cual se realiza un postensado exterior para losas, para vigas, en el cual nos permite pues darle mayor capacidad a estos elementos. Y pues digamos que hay muchos procesos para realizar este tipo de estrategias de reforzamiento, pero pues básicamente quería hacer como un preámbulo de este tema. Ya más adelante, si se desarrolla un nuevo seminario, ya se hablará más a fondo del tema de reforzamiento. Pues esto era todo lo que quería presentarles el día de hoy. Espero que haya sido pues un gran o un pequeño aporte para quienes nos acompañan. Agradezco pues mucho la atención prestada. De verdad espero que haya sido un espacio fructífero para todos y que haya brindado pues aportes sustanciales dentro de este ejercicio tanto académico como laboral. Y pues un saludo muy especial a todos los que nos han acompañado. Ahora haremos pues un breve espacio para puesto que no contamos ya con mucho tiempo. Del mismo modo, pues ahí en la presentación está mi correo electrónico donde podré de pronto brindar un poco de información más concreta y precisa respecto a lo que requiere cada uno. Y bueno, les agradezco mucho la atención. Ahora vamos a revisar algunas preguntas. Ya, Liz, gracias, Denis. Vamos a revisar y ya empiezo a contestar. Bueno, acá hay una pregunta que dice, ¿qué se debe recomendar si se resulta del promedio de resistencia de núcleos un valor inferior a 17 megapascales? ¿Se puede aceptar como un concreto estructural e incluirlo así en el análisis estructural? Pues realmente lo ideal es que cuando se realice una modelación sobre vulnerabilidad para estos procesos se tengan las propiedades reales de los elementos. Supongo que pasa de acuerdo, digamos, aquí en la normativa colombiana, en la NSR10, se habla pues que el concreto mínimo a utilizar estructural debe ser de 17 megapascal. Pero en realidad lo que se busca es encontrar el comportamiento real del elemento, independiente del valor que tenga, porque digamos que eso también va, digamos, en la buena fe del constructor o de quienes ejecutaron la obra de los concretos colocados. Por lo tanto, si no se cumple con un concreto estructural, pues hay que realizar, si en el caso tal de que del elemento no tenga un buen comportamiento y se tenga que considerar demolerlo, pues se procederá a realizarse. O en el caso de reforzarlo, lógicamente que sea reforzamiento en el cual se va a utilizar un concreto de mucha más resistencia que nos permita responder a estas solicitaciones de la estructura.
Aquí otra pregunta de Mariana Mercado. Dice, buenas tardes, saludos desde Bolivia. Quisiera consultar acerca de las estructuras sometidas a incendios, qué ensayos debemos realizar y bajo qué criterios se debe evaluar. De acuerdo pues a la indagación dentro de las normativas en el tema de estructuras que se ven sometidas al fuego, pues hay que tener especial cuidado es de acuerdo a los elementos que se vieron, identificar, realizar la inspección, ya sea visual o y por medio de regatas en el caso de realizarse, de ver cómo se encuentra el acero confinado de los elementos. Realmente pues el concreto, en el caso de la normativa colombiana, tiene unos criterios de diseño y de chequeo para la resistencia al fuego. Entonces, el concreto, pues digamos que de cierta manera tiene un comportamiento bueno frente al fuego, de acuerdo a ciertos parámetros, lógicamente de recubrimientos o de exposición a los que se vean, y pues ellos van a resistir cierta cantidad de tiempo sin verse afectada su estructura de acero internamente. Pero lo primordial siempre es verificar que el esfuerzo no se haya visto afectado, y en el caso de verse afectado, pues ya se tiene que ver hasta